Existe una clase mundial, una que se prepara día a día en cuerpo y mente para enfrentar todos los desafíos. Entrenan sin parar, destinados a ser líderes, y ven en la competencia una oportunidad para ser los mejores. Su claridad de pensamiento es poder, hacer las cosas con determinación y perseverar hasta obtener lo que quieren. Y para ser un profesional de clase mundial, necesita perfeccionarse con los mejores para alcanzar su máximo potencial. Bienvenido a Seminarium, World Class Executive Education. Bueno, muy buenas tardes. A nombre de Seminarium Internacional les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Liderazgo con Sentido, crear valor en la organización. Esta sesión es presentada por Jorge Monsalves, mentor y coach de liderazgo especialista en aprendizaje y cambio organizacional. Jorge es psicólogo y magíster en dirección de recursos humanos, coach certificado por el International Coaching Community e International Coach Federation. Además cuenta con especializaciones en liderazgo por Rose School of Business de la Universidad de Michigan y en Kellogg School of Management de Northwestern University. Jorge Monsalves tiene una amplia experiencia en el desarrollo de programas de liderazgo, coaching organizacional y gestión del cambio en las más importantes empresas e instituciones, y hoy también es parte de Seminario Internacional a través de su red de relatores. Junto a Jorge hemos desarrollado el programa Liderazgo con Sentido, competencias para crear valor en la organización. Este programa está enfocado en desarrollar estas competencias de liderazgo personal y estratégico para que los asistentes sean capaces de potenciar en sí mismos las competencias personales y habilidades relacionales necesarias para liderar con sentido, articular equipos de trabajo y crear valor al interior de la organización. Hemos querido organizar este webinar para entregarles parte del contenido que abordaremos en este Executive Training, impartido por el mismo profesor, y que se inicia el 6 de diciembre. Estamos muy contentos de contar con Jorge en este webinar y con todos ustedes por su gran interés en esta temática que genera desafíos inmensos para los líderes. Antes de finalizar, queremos contarles que está habilitado el chat para hacer preguntas, las que serán respondidas al final de la sesión. Bueno, sin más que agregar, dejo con ustedes a Jorge Monsalves. Muchas gracias, Marcelo. Bienvenidos todos, un gusto estar con ustedes compartiendo acá, junto con el equipo de Seminario. Vamos a iniciar acá la presentación, vamos a compartir pantalla en un segundo. Ahí estamos viendo ya la presentación. Efectivamente, la idea de este espacio es compartirles y comentarles con qué nos vamos a encontrar durante este curso que hemos denominado Liderazgo con Sentido. Yo soy el facilitador de este curso, ya llevo unos 20 años trabajando en desarrollo humano y luego de poco más de 15, centrándome particularmente con lo que respecta al acompañamiento de líderes y equipos de líderes, especialmente equipos directivos en desarrollo de sus habilidades. Y la idea es abrir este espacio de conversación, este espacio de intercambio, por contarles un poquito en qué consiste este curso, este proceso de aprendizaje, este viaje que vamos a emprender nosotros a partir del día 6 de diciembre. Y luego, idealmente, ojalá puedan compartir ahí también algunas inquietudes, preguntas que podamos intercambiar y podamos ir aclarando en este proceso que es esta webinar. Creo que lo más importante, lo más relevante acá tiene que ver con un primer punto, ¿no? Y es que cuando hablamos de liderazgo, ha habido todo un proceso de transformación que hemos estado viviendo, tanto como sociedad como también a nivel del mundo organizacional, muy acelerado estos últimos años, ¿no? Si bien hay varios autores de los cuales vamos a ir a compartir una mirada que me hace mucho sentido, ¿no? Que es la de Otto Scharmer del MIT, el Centro de Liderazgo del MIT. También además tiene un centro de desarrollo de habilidades que se denomina presencia, que es muy interesante, donde trabaja ahí todo lo que es la teoría U, que generó y creó hace un tiempo, junto con un foco en liderazgo mucho más consciente. Y que los contextos de cambio que estamos viviendo hoy día, sin duda, que nos desafían de una forma radicalmente distinta, a lo mejor a lo que ha sido o había sido
previo a todo este proceso del COVID o previo a lo que han sido los estallidos sociales a nivel mundial. Y si bien muchos autores han venido planteando un cambio de mirada respecto a cómo entender el liderazgo y cómo de alguna forma también abordar su desarrollo, sin duda pienso que estos últimos 2 años nos demanda un foco mucho más acelerado en repensar la forma como abordamos el liderazgo y cómo lo trabajamos y lo desarrollamos también en el interior de las organizaciones. Y hay una mirada muy interesante, insisto, que es la de otro chamo que quiero compartir a continuación, y tiene que ver con lo siguiente, porque él estuvo investigando, ¿no? En diferentes tipos de organizaciones, instituciones, qué es lo que hacía que los líderes de alguna forma fueran altamente efectivos y particularmente con un nivel de impacto relevante en cuanto a agentes de cambio. Y se fue dando cuenta en este levantamiento de información que lo que principalmente marcaba la diferencia, ¿no?, entre aquellos líderes que eran considerados exitosos en este rol de agentes de cambio, promotores del cambio, suertes de catalizadores de las transformaciones, tenía que ver fuertemente, más que con el qué hacían o cómo lo hacían, con lo que él denomina el estado interior desde el cual ellos operaban, ¿no? Y en general, si uno empieza a pensar o mirar los programas de liderazgo, la mayor parte de ellos se centra fuertemente en los últimos 2 puntos allí que le estoy mostrando, ¿no?, que tiene que ver con qué es lo que el líder debe de lograr o alcanzar, realmente son sus entregables, sus resultados, junto con el cómo ese líder o esa líder tiene que generar esos resultados, ¿no? Lo cual habla mucho desde una mirada o perspectiva más bien conductista o conductual de qué es lo que los líderes hacen y los vuelve efectivos. Sin embargo, las nuevas miradas, entre las cuales se encuentra la de Charmer, nos invita a pensar en algo que va un poco más allá de solamente el comportamiento, solamente lo que el líder debe de hacer y debe de obtener. Y tiene que ver con quién es la persona que ejerce el rol de liderazgo, ¿no? ¿Qué pasa con el quién? Y ese quién, que Charmer le denomina la fuente o de source, tiene que ver intensamente con este repensar de cómo estamos trabajando, debemos de abordar el desarrollo del liderazgo dentro de las organizaciones, y que pasa fuertemente por entender que cuando uno aborda el trabajo del liderazgo solamente focalizado en el comportamiento, solamente focalizado en la conducta o la habilidad directiva que se denomina, hay un punto ciego, un elemento que no es abordado y que genera muchas veces como consecuencia el que muchas intervenciones desde el punto de vista del liderazgo, cuando uno las aborda o las desarrolla dentro de una organización, no generen las transformaciones esperadas o que esos cambios de conducta o comportamiento en los líderes que son parte de ese tipo de proceso finalmente tengan un efecto más bien de corto o mediano plazo, ¿no? Porque las personas funcionamos en base a nuestras propias estructuras internas de creencias, valóricas, y tiene que ver con nuestra propia identidad. Y cuando tú no abordas eso al momento de acompañar a los líderes en su viaje de transformación y irse convirtiendo en esa mejor versión de sí mismos como líderes, esos elementos interiores luego aparecen o afloran cuando esa persona se ve enfrentada, ya sea a un alto nivel de presión, ya sea a estados emocionales que son tremendamente demandantes, o ya sea a situaciones de cambio de contexto que sin duda le genera un desafío que le moviliza internamente situaciones que luego, como dice por ahí Goleman, la amígdala, que es nuestro pequeño órgano que está ahí en la base del cerebro que nos avisa de las amenazas, se activa y son raptados por la amígdala, y luego cuando tú eres raptado por la amígdala, vuelves a tus comportamientos de siempre, ¿no? Vuelves a lo que ya sabes, eso que ya sabías, bueno, son tus comportamientos anteriores, que probablemente hoy día, en estos nuevos tiempos, estos nuevos entornos, entornos que van mucho más allá de lo que ya conocíamos como entornos VUCA, ¿no?, con volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, ahora son mucho más líquidos que eso, no son capaces de dar abasto, no son capaces de responder o ser efectivos en ese contexto. Por lo tanto, cuando abordamos el liderazgo hoy día, cuando acompañamos a los líderes dentro de su proceso de desarrollo de esta tremenda capacidad, partimos de una base ya que es entender que el comportamiento de liderazgo y luego las consecuencias del mismo, que son los resultados que se obtienen a través de ese buen comportamiento o buena práctica de liderazgo, es luego todo ello una consecuencia de un trabajo previo que tenemos que hacer con la persona que ejerce el rol de liderazgo, ¿no? Con el individuo, con esa persona que tiene a la base una mirada de mundo, tiene una estructura de creencias, tiene una estructura valórica, tiene por ende una serie de elementos que si no los trabajamos y abordamos y conectamos luego con su sentido de propósito como líder, sin duda que esa transformación finalmente no se logra, no se alcanza.
Esto nos lleva, ¿no?, a que cuando hoy día abordamos el trabajo de liderazgo, lo que buscamos desarrollar son líderes mucho más conscientes, ¿no? Capaces de mirar fuera de la caja, capaces de repensar las viejas prácticas, capaces de aprender del pasado, ¿no? Pero no quedarse anclado a la historia, no quedarse anclada a esa experiencia, sino que ser capaces de mirar más allá y de aprender a conectarse mucho más con su intuición, aprender a ser mucho más arriesgados en la forma en que abordan muchas veces las decisiones, lo que implica que, por tanto, el liderazgo es una capacidad que se desarrolla de adentro hacia afuera, ¿no? Eso es un principal o primer quiebre respecto a las viejas miradas del desarrollo del liderazgo que nos invitaban a trabajar directamente, ¿no? Y no pocas veces me ocurría cuando acompañaba equipos directivos, equipos de líderes, y me decían, bueno, pero profesor o Jorge, danos el tip, digamos, dinos cómo tenemos que comportarnos, cómo hacemos que el equipo nos siga, cómo hacemos que la gente se movilice, cómo hacemos que la gente se alinee con un sentido de propósito, con una visión, con la misión. Y eso es más bien hoy día entendido como una consecuencia de un trabajo previo que ese líder o esa líder tiene que desarrollar consigo mismo, consigo misma, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío que no es menor que tiene que ver con que el liderazgo requiere un paso, una fase inicial, es una suerte de precondición para luego ejercer un buen rol de liderazgo hacia con los otros, es qué tan capaz soy yo de liderarme a mí mismo, a mí misma, de una forma que sea efectiva y que de alguna manera me permita soltar, me permita ser mucho más consciente de mis propios condicionamientos, de mis propias creencias limitantes y de muchas veces comportamientos que, si bien en algún momento fueron funcionales y fueron, o me permitieron lograr un cierto nivel de éxito, puede que hoy día sean comportamientos totalmente disfuncionales o que dado el contexto que estamos enfrentando ya no son atingentes, ¿no? Y eso, por tanto, implica un trabajo desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de aprender a remirarse, de aprender a observarse desde un lugar diferente, que es mucho más movilizador desde adentro, mucho más movilizador desde el punto de vista de quién soy yo, de la identidad de esa persona que ejerce el rol de liderazgo, mucho más que solamente enfocarse o abocarse al comportamiento o a la buena práctica desde el punto de vista del liderazgo. Por eso que esta frase, ¿no?, que el liderazgo se desarrolla de adentro hacia afuera, va a ser algo que vamos a estar trabajando sistemáticamente cuando abordemos el curso de liderazgo con sentido, porque ustedes van a vivir una experiencia que desde mi mirada es una suerte de viaje o una suerte de aventura en la cual los principales actores van a ser ustedes mismos y en donde parte importante de la consecuencia de participar en este proceso es que usted ingrese al programa mirándose de una manera y luego salga al mismo observándose desde un lugar diferente, ¿no? Y conociéndose mucho más del punto de vista de sus propias fortalezas, sus propias capacidades, también con a lo mejor aquellos elementos que aparecen como creencias limitantes o condicionamientos que a lo mejor le están jugando en contra y que no permiten que toda su capacidad como líder se pueda expandir y pueda florecer al nivel que podría llegar a ser si es que incrementamos ese nivel de conciencia de nosotros mismos. Entonces, en ese proceso, este trabajo de acompañamiento de diverso tipo de líderes, ¿no?, porque son líderes de distinto tipo de industria, lo que me ha tocado a mí acompañar como coach, tanto industrias de distinta índole como también instituciones privadas y públicas, junto con el acompañamiento de equipos también directivos, ¿no?, que es un espacio de desarrollo y expansión bien interesante, porque son justamente lo que yo denomino el Dream Team de muchas compañías, que son los que están a cargo de tomar las decisiones importantes, ¿no?, que tienen que luego hacer la bajada, tanto de la estrategia como de la cultura, y es lo que permite que las cosas vayan ocurriendo, ¿no?, el hacer, que es fundamental, es que luego de estos 15 años de fuerte foco en el desarrollo de esta capacidad que es tan fundamental y crítica, diría que uno de los activos intangibles más importantes dentro de cualquier organización, y una suerte de catalizador cultural, ¿no? Yo entiendo que la cultura es el principal facilitador de la estrategia, o por ejemplo, puede ser el principal piedra de tope de la misma, es que fuimos articulando este modelo mirada del desarrollo del liderazgo que hemos denominado liderazgo estratégico evolutivo, y que de alguna forma integra tres grandes ejes, ¿no?, tres grandes ejes que permiten asegurar que cuando uno implemente un proceso de acompañamiento para el desarrollo del liderazgo dentro de una organización, se obtenga el nivel de transformación esperado, o ocupando otro lenguaje, se obtenga el nivel de transferencia al rol del líder que se espera que se
finalmente se logre alcanzar, ¿no? Porque cuando uno lo contrata como coach en una organización, lo que se espera es que los líderes que participan de ese proceso vivan un camino de cambio conductual y que la consecuencia final de ese acompañamiento sea que efectivamente esos líderes funcionen mejor desde el rol y ejerzan mejor su rol como líderes a nivel conductual y comportamental. Pero para que eso pase, para que eso ocurra, como conversábamos hace un rato, eso es una consecuencia de un trabajo inicial, un trabajo previo. Entonces, ahí nos encontramos con tres grandes ejes que de alguna manera apalancan la transformación de fondo cuando uno desarrolla un programa de liderazgo dentro de una organización. Y tenemos ahí un primer eje que es el eje individual. El eje individual tiene que ver con lo que nos invitaba Otto Scharmer a remirar, ¿no? Y es la persona, es entender que quien ejerce el rol de líder dentro de una compañía, dentro de una institución, de una organización, cualquiera que fuera esta, es una persona la cual trae consigo una historia, trae consigo una forma de mirar el mundo, trae consigo una serie de hábitos, de pensamiento y de comportamiento, trae una serie de creencias a la base, una serie de estructuras valóricas, y que por tanto esas son la base, ese es el terreno sobre el cual uno va a sembrar una serie de capacidades de liderazgo que luego para que sean cosechadas de forma efectiva, es que lograr ese match, ese alineamiento adecuado, partiendo porque la persona que vive el proceso incremente su nivel de conciencia de cómo él o ella funciona, ¿no? Nosotros creemos, pensamos que nos conocemos en profundidad porque, bueno, vivimos con nosotros mismos las 24 horas, sin embargo, en general, nuestro nivel de conocimiento de nosotros mismos es bastante acotado, ¿no? Y está muy mediatizado y muy condicionado por quienes nosotros creemos que somos, más que por quienes nosotros realmente estamos siendo, ¿no? Y hay mucho que uno puede recabar en cuanto a cómo nos perciben los demás o cómo de alguna manera yo voy proyectando mi forma o marca personal en cuanto a mi ejercicio de los roles y cómo eso se va reflejando en cómo los demás me van percibiendo y qué van observando en mí. Por ende, ese trabajo de autoconocimiento es un proceso inicial fundamental y que está dentro de lo que es el eje individual y que hemos denominado liderazgo personal, digamos, y por allí también se le denomina como la maestría personal, o sea, qué tan capaz es uno de autogestionarse, qué tan capaz es uno en base al conocimiento de uno mismo, de autorregularse, qué tan capaz es uno de movilizarse en pro de ciertos objetivos, ciertas metas, qué tan capaz es uno de pensar sobre sí mismo fuera de la caja, qué tan capaz es uno de liberarse de los propios condicionamientos. Yo diría que el primer estado de libertad de un ser humano es ser consciente de sus propios condicionamientos y luego hacerse cargo de eso para salir de ese mindset y empezar a convertirse o transformarse en todo aquello que él o ella quieren ser, ¿no? Y ahí está fuertemente el eje individual, donde hay un fuerte foco en el trabajo de competencias de autogestión para ir de alguna manera anclando y cimentando este liderazgo con sentido, porque para uno trabajar un liderazgo con sentido, tiene que primero trabajar cuál es mi sentido, propósito como persona, digamos, como individuo, como ser humano. Y tiene que haber un match entre mi sentido y propósito como persona, como líder, para luego conectar eso con el sentido y propósito de la organización, de la corporación, de la institución, del sistema al cual fuera cual fuera el que uno pertenece, porque si no está esa conexión, ese sentido propósito vinculado, el individual con el colectivo, con el sistémico, con el organizacional, luego no hay un buen match que por ende no apalanca finalmente el que mi rol me movilice desde adentro hacia afuera, ¿no? Entonces el trabajo del eje individual es fundamental porque es finalmente lo que permite cimentar muy bien, o lo que me gusta a mí denominar el más que sembrar, cosechar adecuadamente todo ese potencial que cada persona que quiere convertirse en un líder, que tiene esa voluntad, ese deseo de ser un mejor líder, tiene la base y que la única manera de poder despertar eso es que esa persona despierte, ¿no? Desde su lugar de observador de sí mismo o de sí misma. Luego tenemos un foco en el eje transversal, ¿no? Conectando el eje individual, que es el trabajo con uno mismo, es un trabajo de autoconocimiento, un trabajo de conectarme con mis propias capacidades, con mis fortalezas, con el qué soy bueno, qué me hace diferente o distinta a los otros, ¿no? ¿Qué es lo que los otros más valoran de mí? ¿Cuál es mi marca finalmente? Mi marca de liderazgo personal. Vamos conectando con el eje transversal, que son finalmente las buenas prácticas, ¿no? Que son aquellos comportamientos desde el punto de vista del buen ejercicio del liderazgo, que independiente del tipo de organización, independiente del modelo de negocio, independiente del tipo de sistema de pertenencia al cual uno forme parte, está aprobado por la data, está aprobado por la literatura, que hay comportamientos y conductas que sin duda apalancan el buen ejercicio del rol del líder, y eso es parte fundamental también del trabajo.
Ahora, ese eje transversal muchas veces se vuelve un foco excesivamente acentuado en muchos programas de desarrollo del liderazgo, dejando fuera el eje individual, y es cuando no hay un buen match, ¿no? Porque que no sacas nada con ir intentando instalar comportamientos de best practice, ¿no? En los líderes de una organización, si primeramente no has hecho un trabajo de que esas buenas prácticas, o el para qué estás instalando esas buenas prácticas, le hagan sentido a quienes deben desarrollar esas buenas prácticas, ¿no? Y tenemos el eje individual, que es el trabajo en el sentido del líder, ¿no? Que esto le haga sentido a ese líder, a nivel individual, a nivel personal. El liderazgo se toma personal, es algo personal. Tienes que hacerte cargo de que es algo personal, efectivamente. No solamente una habilidad exclusivamente laboral. El liderazgo es una capacidad transversal del ser humano, digamos. La invitación allí como líder real es entender o comprender el liderazgo desde un punto de vista mucho más transversal, mirándolo como un ejercicio de la autoridad personal que escapa solamente a las fronteras del trabajo. Un buen líder, desde el punto de vista formal, una buena jefatura, sea una jefatura, un supervisor, un gerente, un directivo, sea cual fuera su posición de toma de decisión respecto de un equipo o de otros, va a tener mucha más apalancamiento en el ejercicio de un liderazgo real en la medida que ese liderazgo sea transversal. Significa eso, que así como uno debe buscar el ser un muy buen líder en el ejercicio del rol laboral, por ejemplo, uno debe también desafiarse a ser un muy buen líder en los diferentes campos en los cuales uno ejerce diferentes roles en la vida misma. Entonces, esa transversalidad es un tema que también es importante comprenderlo al momento de anclar comportamientos de liderazgo efectivo, que tiene que ver fuertemente con el eje individual y cómo vamos conectando luego las buenas prácticas de liderazgo en el eje transversal. Y luego tenemos una tercera mirada o pilar de lo que es el modelo de liderazgo estratégico evolutivo, que es el eje estratégico, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, cómo este sentido de propósito individual, cómo esto que le hace sentido al líder, cómo esa conexión con la identidad de quien ejerce el rol, junto con las buenas prácticas de liderazgo, con aquellos comportamientos desde el punto de vista del ejercicio del rol que están probados que funcionan, que son transversales sin duda, ¿no? Y que apalancan un buen liderazgo en lo concreto, en lo real. Eso cómo cobra sentido contingente respecto del sistema al cual nosotros pertenecemos, ¿no? O sea, un líder de un cierto tipo de organización, un perfil de liderazgo, un cierto tipo de compañía, no debería ser el mismo que, por ejemplo, el perfil de liderazgo de su competidor, digamos, porque el liderazgo entendido desde el punto de vista estratégico se vuelve una capacidad eh, transversal de la compañía o del sistema organizacional, porque en el fondo es una forma particular en que nuestros líderes se comportan, y por tanto, tiene mucho que ver el eje estratégico desde el punto de vista del liderazgo en cómo comprendemos o miramos a los líderes de la compañía, de la organización o el sistema al cual pertenecen como suertes de catalizadores culturales, como suertes de agentes evangelizadores de la cultura, ¿no? Son aquellos que van transmitiendo la cultura y sus valores en la forma como toman decisiones, en la manera como se vinculan con los equipos de trabajo, en los estilos de comunicación que ellos ejercen, ¿no? En cómo ellos ejercen el rol, cómo son percibidos desde ese lugar por los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, trabajar los tres ejes es algo muy importante cuando uno desarrolla un proceso de desarrollo de liderazgo de una organización. Y luego cómo uno lo mira desde el punto de vista de cómo uno como individuo trabaja su liderazgo. O sea, cuando yo trabajo mi liderazgo, ¿qué tanto estas buenas prácticas de liderazgo, qué tanto esto que quiero mejorar yo como líder desde mi rol formal, por ejemplo, que tienen equipos a cargo, o que son responsables de un área, un departamento, una gerencia, una unidad? ¿Qué tanto esto conecta con mi sentido de propósito personal? ¿Qué tanto esto conecta con mi movilización interna? ¿Qué tanto esto conecta con mis propios valores como persona? Ese match es muy importante. Y luego, preguntarse qué tanto mi rol de líder aporta valor a la organización, qué tanto mi ejercicio del rol finalmente permite apalancar lo que decimos que somos nosotros como compañía, qué tanto la forma como yo me comporto como líder formal, desde el punto de vista de la posición jerárquica formal, realmente ejerce un mensaje, y ese mensaje es sincrónico con el tipo de cultura que hemos declarado que nosotros poseemos, con el tipo de valores que nosotros pregonamos que finalmente definen la forma en que nos comportamos como organización, qué tanto valor aportamos como líderes en términos de ir transformando esas necesidades de nuestros clientes, tanto internos como externos, en comportamientos de los equipos, para que satisfagan de una cierta manera particular
esas necesidades. Entonces uno va concatenando, de alguna manera, estos tres ejes al momento de ir trabajando el liderazgo desde el punto de vista del liderazgo con sentido, y que sin duda va a ser parte del viaje que vamos a estar emprendiendo durante estas 4 jornadas que inician el próximo 6 de diciembre. Entonces, es un desafío no menor, porque parte, insisto, esto parte por casa, ¿no? Esto parte por primero ser capaces de autogestionarnos, autoliderarnos, tener un adecuado nivel de conocimiento personal, tener el rigor y la disciplina personal de desafiarse a pensarse fuera de la caja, a salir de la zona de confort, ¿no? Y tomar la conciencia y ser capaces de darnos cuenta que somos mucho más de lo que estamos siendo hoy día, y que nuestro potencial de desarrollo es totalmente ilimitado, digamos, y la única limitante está dando vueltas más bien en nuestra mente, ¿no? Y que es parte también de lo que uno trabaja fuertemente en el individual desde la perspectiva de la neurociencia. Y luego el eje transversal. Bueno, ¿cuáles son las buenas prácticas que están hoy día tocándose a nivel de lo que es el liderazgo real? ¿Cuáles son, en el ejercicio del rol del líder, aquellos comportamientos que en el contexto de hoy, que es un contexto radicalmente diferente al que era 5 años atrás, y para qué decirlo, es un contexto radicalmente diferente al que era hace 2 años atrás? ¿Qué tipo de comportamientos se esperan hoy día que los líderes tengan para que finalmente su rol aporte valor y su rol facilite que los equipos crezcan? Su rol facilite que otros también potencien sus capacidades. ¿Qué tanto son líderes hoy día, desde el nuevo contexto, donde hay una mixtura, ¿no?, entre un escenario tremendamente líquido, un entorno tremendamente incierto, junto con una toma de decisiones muy acelerada, cambios que son tremendamente vertiginosos? ¿Cómo ese líder asume ese rol de agente de cambio? Pero luego desde un lugar distinto, tanto porque el tipo de perfil que además nos toca liderar hoy día es muy diferente a lo mejor el perfil que nos tocaba liderar tiempo atrás, es mucho menos homogéneo, mucho más heterogéneo, es mucho más diverso, donde hay que tener una mirada mucho más apreciativa, mucho más inclusiva. Y eso sin duda que nos desafía a tener que mirarnos y mirar a los otros desde un lugar diferente. Y por ende, cuando se aborda ese eje de buenas prácticas y esos 5 pilares del liderazgo alto impacto, son capacidades y habilidades que son muy distintas a lo mejor a las que nos eran demandadas un par de años atrás, porque el entorno cambió radicalmente y eso nos demanda una mirada nueva, una mirada diferente. Entonces ahí, sin duda que tenemos autores muy interesantes que tienen miradas tremendamente contingentes. No sé, por ejemplo, Sanger y Folman, tiene una mirada muy interesante, y estoy haciendo mucha investigación durante el año 2020 respecto de qué es lo que los líderes están requiriendo en cuanto a sus capacidades, nuevas capacidades que estos entornos turbulentos estaban demandando. Lo mismo ocurre con Dave Ulrich, que también trata con unas propuestas desde el punto de vista del desarrollo del liderazgo radicalmente diferentes, de un contexto mucho más de mirar desde afuera hacia adentro, ¿no?, de outside in. Es un lugar mucho más vinculado a cómo conectamos el rol del líder también desde el punto de vista organizacional con elementos desde el punto de vista de la comunidad y cómo se insertan en esa comunidad las organizaciones y qué le compete desde el punto de vista de responsabilidad y rol ético a los líderes en ese escenario. Las perspectivas que también nos aportan, por ejemplo, Goleman, Richard Boyatzis y Anna aquí, desde el punto de vista de lo que es la neurociencia, y cómo, sin duda, que la neurociencia nos regala una cantidad de herramientas maravillosas que nos permiten facilitar y apalancar la transformación desde el punto de vista del liderazgo, desde un lugar mucho más resonante emocionalmente, tanto hacia adentro del propio líder como en su propia autogestión, como hacia afuera de ese líder con su propio equipo de trabajo y así, ¿no? Un sinfín de autores que, al menos de mi perspectiva, son súper importantes y relevantes de abordar, porque nos regalan mucha data también, lo cual es muy interesante. A mí en general, cuando me toca abordar modelos de liderazgo, que sin duda son parte de las conversaciones que uno tiene en los programas de desarrollo de líderes, es importante y crítico, creo yo, el tomar modelos que tengan sustento en investigación, que tengan sustento en data concreta, y que esa, de alguna manera, investigación comparada nos permita ir recabando esa información valiosa que nos permite, por tanto, ir tomando benchmarks, ¿no?, que jueguen como una suerte de role modeling que podemos ir ajustando siempre a estos contextos culturales, tanto a nivel idiosincrático, cultural, societal. Aquí tenemos gente que es de distintos lugares, distintos países, ¿no? Eso sin duda que determina también la cultura societal a la cual pertenecemos, ¿no?, formas particulares de cómo nos comportamos, junto también con cómo estos modelos, ¿no?, que no son copiar-pegar, no es copy-paste, digamos, sino que tienes que tú ajustarlos, tienes que tú modelarlos a la propia cultura organizacional, que es la forma específica o particular que tu organización tiene de hacer las cosas, ¿no?
Eso es fundamental también tenerlo muy, muy consciente. Y luego como eso lo conectamos, eje individual, eje transversal, con el eje estratégico. O sea, ¿cuál es nuestro modelo de negocio? ¿Cuál es nuestra estrategia a nivel competitivo? ¿Cómo queremos ser percibidos por el mercado, por la comunidad? Y luego, ¿cómo eso se traduce en una marca, en un branding, tanto hacia afuera como hacia adentro? Y el liderazgo tiene mucho que decir. El liderazgo tiene mucho que decir en términos de, en su rol de catalizador cultural, de qué tanto fit existe entre cómo es percibida la identidad de la organización internamente por los colaboradores, y cuál es el nivel de correlación entre esa imagen percibida internamente por los colaboradores o la marca interna o el branding interior, con la marca hacia afuera, ¿no? Con lo que decimos que somos para el mercado, para el cliente, ¿no? Para la competencia o para el entorno en el cual estemos nosotros allí posicionándonos y compitiendo. Por ende, el trabajar esta articulación es muy relevante y va a ser sin duda parte del proceso que vamos a estar allí desarrollando en cada uno de los módulos y sesiones que vamos a estar trabajando en este curso de liderazgo con sentido. Luego acá está un poco los contenidos, que es una suerte de troncal, y que en definitiva es una especie de mapa de ruta, ¿no? De mapa de ruta de lo que hemos estado hace un ratito conversando, entendiendo que es un proceso, y como tal hay que mirar este curso como un proceso de transformación, como un trabajo que metodológicamente va a ser, sin duda, muy experiencial, muy vivencial, porque el trabajo va a partir por ustedes mismos, digamos, el trabajo va a tener que ver con cómo cada uno de ustedes va abordando este proceso de desarrollo desde su propia realidad. El foco acá es que cada uno de ustedes se vaya llevando herramientas concretas, y junto con herramientas concretas que las pueden ir aplicando en el día a día, también se vayan llevando el desafío de irse ustedes mismos transformando y observándose desde un lugar distinto. Y por tanto, cuando entremos en la primera sesión, vamos a estar trabajando fuertemente el eje individual, sin duda, ¿no? Liderazgo personal y autogestión. Vamos a estar ahí desarrollando una serie de miradas respecto de cuáles son los mitos del liderazgo, qué es lo que no es liderazgo hoy día, o cómo se entiende el liderazgo actualmente, versus cómo se entendía a lo mejor desde hace un tiempo atrás. Vamos a estar ahí recabando información respecto de también qué ocurre con la inteligencia emocional, qué pasa con la inteligencia y habilidades de cada uno de ustedes a nivel de su propia gestión y su capacidad de regulación y conciencia emocional en su propia gestión, digamos, que va a ser muy interesante el que ustedes vayan trabajándose desde ese lugar. Y vamos a ir haciendo una suerte también de trabajo de autodiagnóstico en ese sentido, ¿no? Y van a estarse llevando, por tanto la metodología va a tener mucho foco y mucho énfasis en un proceso de acompañamiento desde el coaching también, ¿no? Y por ende van a estarse llevando sistemáticamente tareas y compromisos de acción concretos, ¿no? Que vamos a ir haciendo una suerte de seguimiento en la sesión. Vamos a estar juntos, ¿no? El próximo lunes y martes, el 6 y 7, y luego la siguiente semana, y por tanto tenemos toda una semana en donde ustedes van a tener que estar bajando una serie de acciones concretas, iniciativas de acción, que van a ir permitiendo que mucho de lo que vamos a estar trabajando y abordando durante el programa, ustedes lo empiecen a sentir y percibir, y lo vuelvan carne, ¿no? Lo vuelvan realidad. El liderazgo es algo que se aprende haciendo, el liderazgo es que tú lo vas transformando en realidad a la medida que tú lo vas ejerciendo. Tú aprendes a liderar liderando. Eso es muy importante tenerlo consciente, ¿no? Así como en el coachee aprende y se transforma, no en la sesión de coaching, sino que cuando vuelve al mundo real, y luego del insight, o luego de la eureka, o luego de la awareness que tiene dentro de ese espacio de conversación con el coach, va modificando, va ajustando sus formas de relacionamiento con él, con ella misma o con los otros. Ahí es donde se va anclando y se va apalancando el aprendizaje real. Eso mismo vamos a trabajar acá. Y por ende, la dinámica de trabajo en cada uno de estos módulos va a ser muy experiencial, como les decía, a nivel de cada uno, pero junto con eso también muy interaccional. Va a haber mucho trabajo también grupal, van a ustedes estar ahí compartiendo con sus compañeros de viaje de aprendizaje, ¿no? Y eso les va a dar la posibilidad de intercambiar experiencias, lo cual es muy importante. En estos programas es tremendamente relevante también lo que uno se lleva del aprendizaje colectivo que vamos todos co-construyendo. Esto es una suerte de comunidad de aprendizaje en donde todos aportamos a esta co-construcción de conocimiento compartido. Y es lo que ustedes van a ir conectando y aprendiendo con quienes van a estar en ese momento compartiendo cada uno de estos módulos. Va a ser tremendamente valioso en cuanto a que van a operar como suertes de espejos, ¿no? Cuando vayamos trabajando cada uno de los ejercicios, vayamos ahí también compartiendo experiencias desde el punto de vista del rol de cada uno de ustedes, ¿no? En cuanto a la aplicación de muchas de las cosas que vamos a estar aquí revisando.
En el segundo módulo vamos a empezar a trabajar ya desde adentro hacia afuera. ¿Qué pasa a nivel relacional? ¿Qué pasa con las interacciones con los otros? El nivel de efectividad se maneja interaccional. El liderazgo tiene que ver con vinculamiento, el liderazgo es relación. No existe el liderazgo si que no hay vinculamiento, no hay construcción de vínculo con el otro, de relacionamiento con ese otro. Y ahí vamos a hacer una discusión muy interesante que es un mapa de redes conversacionales donde se van a llevar allí tareas bien interesantes de entender que la calidad de sus resultados como líderes a nivel de gestión tiene directa relación con la calidad de sus conversaciones también, cómo son capaces de crear buenas redes de conversación. Y ese diagnóstico va a ser muy potente y sin duda se van a llevar tareas bien desafiantes, cada uno en ese contexto. Luego pasamos ya a lo que es liderazgo estratégico, vamos navegando entre el eje individual, el eje transversal y el eje estratégico, para ir conectando ya el liderazgo con lo que es la gestión, con lo que es ya propiamente tal la estrategia del negocio, lo que es la cultura organizacional, y cómo desde ese lugar el rol de liderazgo es fundamental para ir apalancando justamente esa transformación o esa transición entre formulación e implementación estratégica, digamos, que el liderazgo sin duda junto con la cultura son elementos que funcionan como facilitadores de esa implementación, y luego el vinculamiento entre cultura y liderazgo como dos caras de la misma moneda, donde el líder finalmente es una suerte de agente cultural, ¿no? Donde el liderazgo se entiende finalmente como una suerte de catalizador cultural en el ejercicio del día a día del rol de cada uno de los líderes dentro de un sistema organizacional. Y finalmente cerramos en el cuarto módulo con un proyecto de liderazgo personal que es muy potente y que en general me gusta mucho trabajarlo cuando me toca acompañar a equipos de líderes, tanto cuando es un equipo como colectivo, como también cuando me toca acompañar líderes en formato individual desde el punto de vista del coaching ejecutivo, que es el desarrollo de un programa o proyecto de liderazgo personal en términos de ir conectando con cuál es mi misión como líder, cuál es mi sentido de propósito como líder, junto también con cuál es mi propuesta de valor, ¿no? Y eso es bien poderoso, porque de alguna manera va permitiendo que cada uno de ustedes vaya modelando el tipo de líder que quiere empezar a construir, junto también con cómo quieren ser percibidos dentro de la organización, desde el punto de vista de su marca de liderazgo personal. Y eso es muy potente, para lo cual vamos a estar trabajando una serie de herramientas de diagnóstico, entre ellas una muy interesante que me yo reflejado, que permite ir recabando fortalezas, ¿no? Permite ir recabando, desde el punto de vista, comillas, empírico, a través de sus círculos de pertenencia, cuáles son los atributos que de cada uno de ustedes más valoran las personas con las cuales ustedes se relacionan. Y desde esa información tú empiezas a construir una marca de liderazgo personal y que luego tiene que traducirse en una propuesta de valor para tus stakeholders dentro de la organización. Entonces empezamos a tomar esto desde el punto de vista concreto. Por ende, ahí como que se empieza a cerrar el círculo, ¿no? Entre este trabajo interno, este trabajo inicialmente muy desde el punto de vista de la persona, del individuo, de la identidad, de mi esencia, para luego pasar por todo este proceso, ¿no? De habilidades que desde el punto de vista del ejercicio del rol del líder son basales, sin duda, ¿no? Inteligencia emocional, comunicación efectiva y apreciativa, ¿no? Neurociencia, una serie de herramientas que nos van a permitir, de alguna manera, y además modelos de liderazgo altamente efectivos, tener esa suerte como de herramientas o tools para el buen ejercicio del rol, y luego eso lo vamos conectando ya con el sentido y propósito de cada uno de ustedes. Por tanto, el objetivo final es que ustedes también se lleven un proyecto personal de liderazgo que sea absolutamente hecho a medida para cada uno de ustedes como participantes de este programa, ¿no? Y eso sin duda que es un aporte de valor muy potente, porque finalmente implica el tomar conciencia de que no solamente el buen ejercicio del rol del líder con las buenas prácticas o este benchmark con lo que los buenos líderes hacen en base a cierto tipo de modelos que nos regalan ese cierto tipo de comportamientos deseables de los líderes, sino que tiene que ver también con cuál es tu propuesta de valor particular y que te hace a ti particularmente diferente a otros, ¿no? Y sin duda que hoy día, algo que es altamente valorado, evidentemente buscado, cuando se está de la mirada mejor de los headhunters o cuando están buscando directivos o líderes con posiciones de toma de decisión, es justamente cuál es el valor o tu propuesta de valor distinta respecto de otros. ¿Qué valor tú creas? ¿Qué valor tú generas? ¿Cuál es tu aporte finalmente diferente? ¿Qué te hace distinto? Y eso es único de repetir. Entonces, ese trabajo final es un proceso y un proyecto muy potente y a la vez muy movilizador, que sin duda va a ser un entregable, una herramienta bien potente y poderosa que van a sacar el limpio luego este viaje que digo yo
de transformación y de mirarse desde un lugar distinto y salir de la zona de confort. Sin duda que parte del ejercicio de liderazgo tiene que ver con eso. Desafiarte a salir de la zona de confort para transformarte en esa mejor versión de ti, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos de liderazgo, sin duda que tiene que ver fuertemente con trabajar los hábitos, ¿no? Nosotros venimos con muchos hábitos instalados, ¿no? Como conversábamos en un momento, nosotros venimos con muchos condicionamientos que tienen que ver con nuestra propia historia vital, nuestra propia historia de vida, nuestra educación, nuestra forma de crianza, la cultura a la cual pertenecemos, experiencias de trabajo, nuestro propio proceso formativo a nivel de la educación formal, digamos, tanto que fue el colegio y así también luego en la universidad, nuestra deformación profesional y demás, ¿no? Que nos van condicionando y por tanto el trabajo de transformación y todo lo que vamos a estar abordando durante esas 4 sesiones o 4 módulos, para que ese conocimiento y esas herramientas, esos tools se vuelvan luego capacidades reales, ¿no? Que se transformen finalmente en un comportamiento concreto y una aplicación específica, ¿no? En el ejercicio de su rol, hay que tener la voluntad de trabajar eso, ¿no? Hay que tener las ganas de hacerlo, ¿no? Y sin duda que eso es parte necesaria de la participación de ustedes dentro de este proceso, y por lo mismo es que la dinámica de trabajo dentro del programa, dentro del curso, va a ser tremendamente activa y tremendamente interactiva. Mucho intercambio, mucha reflexión, mucho ejercicio, mucho compartir entre ustedes, y por ende vamos a estar co-construyendo ese conocimiento para rápidamente lo transformando en capacidad a través luego de las tareas que ustedes se van a ir llevando, sesión a sesión, y luego finalmente en este proyecto, que es su proyecto de liderazgo personal o su propuesta de valor como líder, ¿no? Que es algo muy potente, muy movilizador. ¿Por qué? Porque el liderazgo se trabaja en base a hábitos. El líder se crea o se forma en base a un trabajo sistemático que se vuelve un hábito, ¿no? No es un hito, no es un momento en particular, es un proceso constante y continuo. Y esa conciencia es muy importante y muy relevante tenerla muy presente, porque eso permite tener claridad de que la transformación en un mejor líder, o en la mejor versión de uno como líder, es un camino, no es un destino que se alcanza. Desde ese lugar de observador, comillas, uno nunca se vuelve el mejor líder que uno puede llegar a ser. Por tanto, la invitación es que este proceso, este espacio que vamos a vivir juntos a 12 horas, sea como una especie de kickoff a la mejor versión que ustedes pueden llegar a ser de líderes, y por ende sea como esta fase de iniciación, y que luego de ello ustedes sigan avanzando y sigan ahí desafiándose a seguirse transformando y seguirse expandiendo en esas capacidades que ustedes pueden llegar a alcanzar como líderes, y los vayan anclando sin duda como hábitos de alto nivel de efectividad. Jorge, Eso, ¿cómo estás? dígame. Tengo algunas preguntas por parte del público Fantástico. que están asociados al programa propiamente tal, y nos preguntan cuáles son las principales diferencias frente a otros programas de liderazgo. Yo te diría, Marcelo, que a ver, ahí la mirada tiene que ver con el enfoque de la temática junto con la metodología abordada para trabajar la temática, ¿no? Uno tiene que ver con el enfoque, es decir, cómo vamos a comprender el liderazgo, entender el liderazgo como una capacidad no solamente individual, entender el liderazgo no solamente como una capacidad vinculada o asociada exclusivamente a un tipo específico de personalidad, entender el liderazgo no solamente como un atributo de una persona, sino que además de eso, que es importante por el trabajo con el individuo, con la esencia, con la persona que ejerce el rol, entendiendo como una capacidad, primero, transversal de un ser humano en todo campo y en todo ámbito. Uno está llamado a ser un líder en cada rol que uno ejerce en la vida, ¿no? Y en ese lugar, por ejemplo, o sea, uno está llamado a ser la mejor versión de uno como jefatura, por ejemplo. Y un poco ahí las preguntas que me gusta a veces hacer es, ¿eres la mejor versión de jefe que tu equipo merece, por ejemplo? Pero también la pregunta es, oye, ¿tú eres papá, eres hermano, eres amigo? Bueno, ¿y eres la mejor versión de amigo, de papá o hermano que tú puedes llegar a ser? Son preguntas más transversales que tienen que ver con una mirada liderazgo mucho más amplia y no solamente entendida como una capacidad exclusivamente laboral. Y luego también tiene que ver con este enfoque del liderazgo como una capacidad organizacional, ¿no? Y ahí conectamos con este tercer eje, que es el eje estratégico, y sin duda que allí tiene que ver con cómo conectamos cultura con liderazgo y cómo entendemos que el liderazgo es una suerte de ejercicio cultural, y que por tanto cuando uno desarrolla liderazgo, cuando uno trabaja programas de liderazgo dentro de una compañía, una organización, es fundamental el no perder de vista que parte importantísima del rol de los líderes es
ir transformando la cultura declarada en acción. Entonces, esas miradas que nos invitan a repensar cómo se suele entender el liderazgo, que tiene que ver con líder, equipo, equipo, líder, líder, seguidores, y cómo el líder ejerce un buen ejercicio de rol movilizando a los seguidores, una mirada convencional, digamos, la mirada clásica. Acá tiene que ver con una mirada distinta, y comprender que el liderazgo es una capacidad que debe ser compartida como parte de la cultura, que los líderes están invitados a generar más líderes, no más seguidores, y tiene que ver también eso con una ruptura y un desafío a sacarse el ego muchas veces, ¿no? Y entender que uno, por ser líder formal, no es el más importante del equipo, uno se vuelve un facilitador más que la estrella del equipo, y uno brilla a través del equipo, no a través de uno solamente. Entonces, tiene que ver con un enfoque diferente de cómo se entiende el liderazgo desde un punto de vista mucho más transversal y mucho más profundo, ¿no? De adentro hacia afuera, pero luego también desde el punto de vista de creación de valor dentro de la organización. Y luego cómo eso lo transforma, que es la segunda diferencia, en una metodología de desarrollo diferente, distinta. Y eso pasa fuertemente por darnos cuenta que el liderazgo se desarrolla en la medida que a mí me hace sentido el ejercicio del liderazgo. Y yo trabajo contigo como persona, como individuo, con tu identidad, con tu estructura de creencias, con tus valores. Y junto con eso, con irte invitando y desafiando a que te transformes en tu mejor versión de ti, como persona, no solamente como jefe, no solamente como gerente, no solamente como líder formal. Y como consecuencia va a ser un mejor jefe, un mejor líder formal, sin duda alguna. Y depende de la metodología, que se basa evidentemente en una perspectiva mucho más construccionista del conocimiento, mucho más de interacción, mucho más de reflexión, de cuestionamiento, de intercambio con los pares con los cuales puedes estar en ese espacio compartiendo esos módulos de aprendizaje y desarrollo, junto con, que es muy importante, las tareas que se llevan para la casa, que es donde realmente se ancla el aprendizaje. Creo que son elementos que radicalmente marcan diferencias en cuanto a otros programas de liderazgo más tradicionales o más convencionales. Respecto, tú comentabas que se atienden muchos procesos de reflexión y de autoconocimiento, y esto implica el poder evaluar ciertos procesos internos. ¿Cómo se revisan esos procesos internos a nivel de líderes para que efectivamente se generen cambios? Mira, ahí tenemos varias herramientas, varios instrumentos que son bien interesantes de estimulación de tu mirada hacia ti mismo. Muchas herramientas de feedback, muchas herramientas que vienen desde el mundo del coaching, que yo creo que es un mundo maravilloso que nos permite justamente el facilitar que esos otros se empiecen a mirar desde un lugar diferente, ¿no? Yo creo que la transformación pasa porque tú aprendas a mirar desde un lugar distinto, o cambia el tipo de observador que tú eres de ti mismo y de tu contexto. Entonces tenemos varias herramientas que vamos a utilizar durante el programa de autodiagnóstico, varios ejercicios, entre los cuales uno es el que les comentaba hace un ratito, que es el mejor yo reflejado. Es muy bonito porque te invita a recabar información en base fuertemente a fortaleza, ¿no? que es la mirada actual. La mirada actual del desarrollo del liderazgo tiene que ver fuertemente con potenciar en lo que tú eres bueno, apalancar tu fortaleza, tus atributos diferenciadores, más que estar buscando o preocupándote de la brecha, que en el fondo es lo que te falta, lo que no tienes, y que tiene fuertemente que ver con la mirada más apreciativa. Por ende, ese trabajo de reflexión, ese trabajo de mirarte desde un lugar diferente, va a pasar por mucho ejercicio que vamos a estar enviando y abordando tanto en sesión como luego, de forma personal, que cada uno va a estar trabajando y desarrollando por su cuenta, con muchas preguntas que vienen del mundo del coaching, que te obligan o te estimulan, te movilizan a pensar fuera de la caja, a preguntarte cosas que no te sueles preguntar, digamos, ¿no? Y eso es interesante. Junto con esta dinámica de espejo, que es muy movilizadora, que ocurre cuando tú trabajas con grupos más chiquitos, ¿no? Y te vas a encontrar tú, a lo mejor, tú como gerente, tú como líder formal, tú como directivo, tú como, a lo mejor, un potencial líder, o tú como formador de líderes, o sea, el rol que tú ejerzas, con otros que te van a, de alguna forma, reflejar y te van a permitir, de alguna manera, el repensar las cosas como las sueles mirar o las sueles observar, y eso también es parte del aprendizaje, es parte de ese ejercicio de reflexión. Por ende, ahí la movilización de estructura de creencias es muy importante. Clarísimo, Jorge. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos hoy. También muchas gracias a quienes asistieron a esta interesante sesión. Les recordamos que Jorge estará dictando el programa Liderazgo con Sentido en formato live streaming el próximo 9 de diciembre, ¿ya?
En caso de que tengan cualquier tipo de preguntas, por favor acérquense o escriban a través de nuestra página web www.com. Rectifico, disculpe, dije 9 de diciembre, el próximo 6 de diciembre. Es en 4 sesiones. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y nos reuniremos nuevamente en un próximo webinar. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Cuídense mucho. Gracias. Existe una clase mundial, una que se prepara día a día en cuerpo y mente para enfrentar todos los desafíos. Entrenan sin parar, destinados a ser líderes y ven en la competencia una oportunidad para ser los mejores. Su claridad de pensamiento es poder, hacer las cosas con determinación y perseverar hasta obtener lo que quieren. Y para ser un profesional de clase mundial, necesita perfeccionarse con los mejores para alcanzar su máximo potencial. Bienvenido a Seminarium, World Class Executive Education.